Ok, hermanos. Vamos a leer toda la visión de los sellos que va desde el capítulo 6 al capítulo 8. Y es la segunda visión, la segunda profecía del libro de Apocalipsis. La primera es las 7 iglesias y aquí se encuentran los 7 sellos. Los 7 sellos vienen como resultado de Jesús abriendo los sellos del libro, desellando el rollo que él toma de la mano de Dios en el capítulo 5. Vamos a leerlo. Dice: vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dado una corona, y salió venciendo y para vencer. Cuando abrió el segundo sello, oí el segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, y el que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Cuando abrió el tercer sello, oí el tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por un denario, y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Miré, y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar de las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se le dieron vestiduras blancas, y se le dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Miré cuando abrió el sexto sello, y aquí un gran terremoto. El sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja de caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados: 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. De la tribu de Judá, 12,000 sellados. De la tribu de Rubén, 12,000 sellados. De la tribu de Gad, 12,000 sellados. De la tribu de Aser, 12,000 sellados. De la tribu de Neftalí, 12,000 sellados. De la tribu de Manasés, 12,000 sellados. De la tribu de Simeón, 12,000 sellados.
De la tribu de Leví, 12,000 sellados. De la tribu de Isaacar, 12,000 sellados. De la tribu de Zabulón, 12,000 sellados. De la tribu de José, 12,000 sellados. De la tribu de Benjamín, 12,000 sellados. Después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y de la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y el Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo: amén, la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y les sirven día y noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Cuando abrió el 7º sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Muy bien, entonces ahí se encuentra la visión de los 7 sellos. Está dividida en partes bien claras. Los primeros 4 sellos es la visión de los 4 caballos del Apocalipsis. El 5º sello es la visión de las almas que están bajo el altar. El 6º sello es la visión del terremoto, de la caída de las estrellas, del oscurecimiento del sol. El 6º sello trae entonces un interludio en el capítulo 7 que nos muestra el sellamiento, que es parte del 6º sello, y la victoria de la iglesia en el cielo. Y el 8º sello es cuando hay silencio en el cielo por media hora. Muy bien, vámonos entonces a ver la visión de los 4 caballos del Apocalipsis. Dice: vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí uno de los 4 seres vivientes decir con voz como con voz de trueno: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Muy bien, el que abre los sellos es el Cordero. Y en el capítulo 5 se nos informó que él tiene la autoridad para abrir los sellos, pues él fue inmolado. Esa es la razón por la cual él tiene la autoridad. Él tiene la autoridad de tomar el rollo de la mano de Dios, porque él es Dios y él es hombre. Es el único que cumple las condiciones. Y él tiene la autoridad para abrir los sellos, porque él murió por nosotros. El libro sellado, el rollo sellado, contiene la historia de la iglesia, de los conflictos de la iglesia hasta su victoria. Y es interesante ver que
el contexto o el ambiente de este conflicto comienza de victoria. El primer caballo muestra la victoria de la iglesia y luego en el capítulo 7 se nos muestra nuevamente a la iglesia victoriosa. Pero entre esos el preámbulo cuando cierran los sellos, se ve a la iglesia en problemas, se la ve en conflicto, se la ve en apostasía, pero viene de victoria y va a victoria. Muy bien, así que es el Cordero que abre los sellos. Y los sellos son símbolo de autoridad real en las Sagradas Escrituras. En este caso, cuando un documento era sellado, tan solo alguien autorizado por un rey podían abrir el sello. Muestra también que algo es ¿cómo se llama? Fiel, que es original, que realmente viene del rey. Una carta en aquellos tiempos se ponía cera caliente y luego el rey con su anillo marcaba ello, dándole autenticidad al documento. Lo mismo en este libro. El libro ha sido sellado por Dios. Es auténtico. La historia muestra que es Dios el que nos ha otorgado este conocimiento para nosotros. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como voz de trueno. Así que la visión de los sellos proviene del trono de Dios, que en el lugar santo es la mesa de los panes de la proposición. De ahí proviene, como ya lo hemos visto antes, las distintas visiones del libro de Apocalipsis provienen de distintas partes del santuario. La visión de las 7 iglesias viene de los 7 candelabros. La visión de los sellos viene de la mesa de los panes de la proposición, que es el trono de Dios en el lugar santo. Y entonces aquí vemos a los 4 seres vivientes tomando parte en la visión. Ellos son los que con voz de trueno, la voz de trueno en el Apocalipsis nos habla de autoridad divina, es la voz de Dios. Vamos a ver algunas referencias en cuanto a esto. Vamos al capítulo 4 y versículo 5. Dice, y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Así que en este versículo se nos muestra que del trono de Dios proceden voces y truenos, así que las voces son como truenos. Vamos a ver otra versículo, Apocalipsis 10, versículos 3 y 4. Apocalipsis 10, versículos 3 y 4. Dice, y clamó a gran voz, como ruge un león. Y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía, sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Así que este ángel, que es Jesucristo, habla con voz de trueno, que muestra que Él es divino, que Él es Dios. Apocalipsis 11, 19. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos y un terremoto y grande granizo. Así que el relámpago representa, no el relámpago, el trueno representa la voz divina. Así que estos ángeles hablan con la autoridad de Dios. Y cuando hablan, sus voces son como de trueno.
y el, ¿cómo se llama? Y la orden del querubín a Juan es, ven y mira, ven y mira. Y dice en el versículo 2, y miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Caballos, en el libro de Apocalipsis, representan guerra. Vamos a ver esto. Ahora estamos. Vamos a ver el capítulo 19 de Apocalipsis, versículo 11. Vamos al capítulo 6, versículo 2 antes. Ya, ahí está, eso es lo que estamos viendo. Vamos al capítulo 14, versículo 20. Vamos a ver cómo en el libro de Apocalipsis, cada vez que salen caballos, siempre representa guerra. Capítulo 14, versículo 20, dice, y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. El símbolo de la segunda venida de Cristo y de los resultados de cuando Cristo venga, de la destrucción de los impíos. Apocalipsis 19:11, la última batalla está simbolizada por caballos. Apocalipsis 19:11, nuevamente se lo ve aquí a Jesús y dice, entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llama Fiel y Verdadero, y con justicia y juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales vestidos de fino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Así que ahí vemos claramente el símbolo del caballo como un instrumento de guerra. Apocalipsis 19:19. Y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra sus ejércitos. Versículo 21. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de la carne de ellos. Así que caballos son símbolo de guerra, conflicto. Y aquí entonces se nos muestra el conflicto que la iglesia va a pasar en la gran batalla entre el bien y el mal. El primer caballo es blanco. Y ya vimos que en el capítulo 19, al fin de la historia de la iglesia comienza con un caballo blanco y al fin de la historia se termina con un caballo blanco. Vimos a Jesús y a los ángeles viniendo en caballos blancos. Y el jinete del caballo blanco, Apocalipsis 19, claramente lo muestra que el jinete del caballo blanco es Jesús mismo. Así que la iglesia comienza con victoria sobre los enemigos de la iglesia. Y termina con victoria. En el libro de Apocalipsis capítulo 7 se nos muestra también la victoria de la iglesia. Como lo vimos, el apóstol muestra a los sellados y luego muestra a los salvos ante el trono de Dios. Porque se ve la iglesia pasando por problemas bien difíciles en el capítulo 6, pero al final se muestra la iglesia victoriosa, el pueblo de Dios victorioso. Ok, versículo 2 del capítulo 6 nuevamente. Y miré aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco,
blanco, hablemos de blanco. ¿Por qué blanco? Se nos dice que el blanco representa pureza, representa la justicia de Cristo, representa santidad, es el símbolo de la victoria en estos versículos. Así que aquí a la iglesia, este periodo de la iglesia que es la era apostólica, la iglesia es victoriosa, la iglesia es pura, la iglesia triunfa sobre los poderes del paganismo que buscan destruirla y que no es lo mismo en los próximos caballos. Miré aquí un caballo blanco y el que lo montaba tenía un arco. Veamos el símbolo del arco. Vamos a Jeremías capítulo 49 y versículo 35. Jeremías capítulo 49 y versículo 35. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, he aquí que yo quiebro el arco de Elam, parte principal de su fortaleza. Así que el arco, este es un arco en el cual se tiran flechas. Y el arco, que aquí en el capítulo 49, versículo 35, es símbolo de fortaleza. Claro, porque eran como se llama, el arco se usaba en guerra de larga distancia y era fortaleza de un ejército. El aprender a usar el arco y el ser certeros en tirar flechas era parte de la fortaleza, era lo que le daba fortaleza a un ejército, porque un ejército que no tenía arcos tenía que simplemente dedicarse a batalla persona a persona, pero el ejército que tenía arcos le permitía pelear a larga distancia. Entonces el arco representa fortaleza y el caballo, el jinete del caballo blanco se le ha dado un arco. Jesús dijo, todo el poder me es dado a mí en el cielo y en la tierra. Eso representa el arco que le es otorgado por Dios. Dice, vamos de vuelta a Apocalipsis 6:2. Y miré aquí un caballo blanco y el que lo montaba tenía un arco. Y le fue dado una corona. ¿Qué es la corona? Aquí la palabra corona es la palabra estefanos. No es la palabra diadema. La palabra diadema quiere decir poder real. La palabra estefanos es símbolo de victoria. Así que tiene poder y tiene victoria. Es la misma corona que tiene la mujer sobre su cabeza. Miren, capítulo 12, el versículo 1 dice, apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. La palabra ahí es estefanos y es la corona que se le otorgaba a los que corrían en los maratones, en las olimpiadas y llegaban a la meta. Entonces era corona de victoria. Entonces aquí se ve a la iglesia guiada por Cristo, triunfante, llena de poder, pura, santa, vestida de la justicia de Jesús y venciendo. Dice, y fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. Así que este versículo nos dice que sale venciendo. Ese es el origen de la iglesia. La iglesia sale venciendo y dice para vencer. Así que al final de todas las cosas, la iglesia vence. Cristo vence a través de su iglesia. Y por eso lo vemos en Apocalipsis 19. El jinete del caballo blanco vuelve y vuelve para destruir a los enemigos de la iglesia que se han confabulado para tratar de destruirla.
Entonces el capítulo Apocalipsis, los sellos nos muestran el conflicto que la iglesia pasa en la guerra contra los poderes del mal. A Dios nada lo toma por sorpresa, queridos amigos, nada. Muy bien, así que el primer sello nos muestra a Cristo haciendo guerra contra los poderes del mal en el caballo blanco a través de su pueblo, a través de su iglesia. Y tiene todo el poder y es victorioso. Sale para vencer y terminará venciendo. Muy bien, vámonos al segundo sello. Es el primer sello, cubre la era apostólica. Desde los años 30 hasta más o menos el año 100 después de Cristo. Versículo 3. Cuando abrió el segundo sello, oí el segundo ser viviente que decía, ven y mira. Hay una fórmula, si ustedes se dan cuenta, en los primeros 4 sellos, todos los sellos comienzan de la misma manera. Juan nos dice, cuando abrió tal sello, oí a tal ser viviente decir, ven y mira. Así que hay una fórmula en la cual se construye la visión. Y luego viene la descripción de lo que Juan ve. Versículo 4, y salió otro caballo, bermejo. Así que ahora vemos un caballo rojo. Rojo tiene 2 simbolismos. Si vamos al Apocalipsis 19, vamos a ver que el jinete del caballo blanco está vestido de rojo. Capítulo 19 dice, versículo 13, estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Así que uno de los símbolos del rojo es sangre. Aquí el caballo es vestido en sangre, así que es tiempo de guerras, de persecuciones, de sufrimiento a través de muerte violenta. Pero el rojo también, si vamos a Isaías capítulo 63, representa el pecado. Isaías 63. Perdón, vamos a Isaías 1 primero, Isaías 1 y versículo 18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana es rojo, como la nieve serán emblanquecidos, si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Así que el rojo representa pecado. También, vamos a Isaías 63, 2. Y aquí se nos muestra lo que vimos en cómo se llama en Isaías, en Apocalipsis 19, a Jesús vestido de rojo. Vamos a leer desde el versículo 1. Dice, ¿quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestidos rojos? Este hermoso en su vestido que marcha en la grandeza de su poder. Yo, el que hablo en justicia, grande para salvar. ¿Por qué es rojo tu vestido y tus ropas como el que ha pisado el lagar? He pisado yo solo el lagar y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira y los hollé con mi furor
y su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas, porque el día de la venganza está en mi corazón y el año de mis redimidos ha llegado. Entonces ahí vemos los dos símbolos del rojo. Uno representa el derramamiento de sangre y el otro el pecado. Y en los vestidos de Jesús se reflejan ambas. Se refleja el hecho que murió Él y derramó su sangre por nosotros. Y Él pisó la ira de Dios, estuvo en el lagar de la ira de Dios, que era la cruz, pero también representa el hecho que Él viene como un conquistador y va a destruir a los impíos, y simbólicamente la sangre de ellos es llevada por Él. Muy bien, vamos de vuelta a Apocalipsis. Entonces, versículo 4, salió otro caballo rojo. Así que este es el caballo que quita la paz de la tierra, dice, y el que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Entonces, aquí vemos la era de las persecuciones, pero no tan solo de la era de las persecuciones, que va desde el año 100 al año 313 después de Cristo, pero también la era en la cual la iglesia comienza a comienza a perder su pureza, comienza a abandonar su lealtad a las Sagradas Escrituras y comienza a desarrollarse dentro de la iglesia apostasía. No llega todavía a su cúlmine, pero aquí comienzan a ponerse las bases, como lo vimos en la segunda iglesia, es donde se encuentra la sinagoga de Satanás. Y eso es lo que permite entonces que se quite la paz de la tierra. Durante esta época hubieron grandes guerras, grandes batallas en el Imperio Romano. Hubieron también la iglesia. Dentro de la misma iglesia se comienza a luchar por poder, por obtener supremacía. Es durante este periodo, que es el periodo de las grandes persecuciones contra la iglesia, las persecuciones del Imperio Romano, pero también la época donde comienzan a ponerse las bases para la apostasía que va a venir en el próximo caballo. Entonces, y la gran espada, la espada, por supuesto, es símbolo también de guerra, símbolo de conflicto. El conflicto que la iglesia triunfó en el primer caballo, donde tuvo victoria, salió para vencer, ahora se lo ve, se lo presenta a la iglesia hundida en dos tipos de conflictos. Uno es el conflicto de persecución por el Imperio Romano, y el segundo es el conflicto espiritual en el cual los fundamentos de la fe cristiana se están sometiendo y se están aceptando a principios que van a llevar a la iglesia a la apostasía. Versículo 5. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo negro, y el que montaba tenía una balanza en su mano. Y oí una voz de en medio de los cuatro seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Entonces, se ve aquí el principio de lo opuesto al blanco. Aquí los hijos de Dios confrontan un periodo de oscuranticismo, un periodo de impureza, un periodo de maldad, donde se ha perdido las características del caballo blanco. Aquí la iglesia no es victoriosa. Aquí la iglesia pierde terreno.
está siendo conquistada por los poderes que ella había conquistado durante el primer caballo. Entonces el caballo rojo representa la batalla que derrama sangre. La iglesia está siendo perseguida, su sangre está siendo derramada, pero en el tercer caballo vemos a la iglesia ahora hundida en la oscuridad. Ha llegado a ser negra, no es blanca ya. Entonces nos muestra, dice, que decía, ven y mira, y miré y aquí un caballo negro, y el que montaba tenía una balanza en su mano. La balanza tiene el símbolo de venta, porque para comprar pesaban las cosas. Tiene el símbolo de juicio también y el símbolo de corrupción. En otras palabras, la iglesia confronta aquí el asunto de que la verdad va a comenzar a ser vendida. La iglesia se va a volver va a comenzar a hacer transacciones económicas para lo espiritual, va a vender lo espiritual. Y eso es lo que ocurre en este periodo. El periodo va aquí desde el año 313 al año 538, donde la iglesia comienza a comprometer su integridad, abandona la fe pura y comienza a adoptar enseñanzas paganas y ¿cómo se llama? Prácticas paganas, donde ahora la iglesia se corrompe y lo hace todo por dinero, para comprar posiciones, para hacer todo se hace por el dinero, y eventualmente va a llevar a la iglesia a volverse un poder económico en vez de un poder espiritual. Entonces la balanza también nos muestra que Dios va a juzgar a la iglesia caída y va a ser abandonada, va a ser sentenciada. Las balanzas, versículo 6, y oí una voz del medio que decía, 4 seres vivientes, que decía, 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario. La cebada y el trigo eran los alimentos esenciales del pobre. Y esto nos muestra de que la cebada y el trigo se están vendiendo a un precio exorbitante. Era la comida básica, la comida del pobre, y se vende a un precio exorbitante. Dice, miren lo que cobra, dice, 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario. 1 denario era el salario de un día, lo que se pagaba por un día. Entonces se muestra que hay escasez de alimentos, hay escasez de cebada y escasez de trigo. En la palabra de Dios, la cebada y el trigo es lo que se usaba para hacer pan. Entonces, y el pan es símbolo de la palabra de Dios. Entonces iba a haber una hambruna de las Sagradas Escrituras. Este es el periodo en el cual la Biblia se retira de las manos de los laicos, se pone en un lenguaje arcaico, el latín, que la gran mayoría no entiende. Y entonces el pueblo de Dios queda sin las Sagradas Escrituras. Va a haber una hambruna de la palabra de Dios, que es nuestro pan. Y luego dice, pero no dañes el aceite ni el vino. El aceite es símbolo, ya lo hemos visto antes cuando estudiamos las 7 iglesias y vimos el candelabro. El aceite es símbolo del Espíritu Santo. Y el vino tiene 2 símbolos.
Vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 17. La mujer tiene un vino. Capítulo 17, versículo 2 dice: con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Este es un vino fermentado y se embriagan los que lo toman. Versículo 4 dice: la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas, de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Así que este es un vino inmundo que ella le da a los habitantes de la tierra para embriagarlos. Son sus falsas doctrinas. Así que vino representa las enseñanzas. El vino de Dios, que no es tocado por en el tercer sello, es el vino de las verdaderas enseñanzas. Así que aquí nos muestra de que Dios va a garantizar que la verdad no va a ser totalmente destruida, que Él va a preservar la verdad de las enseñanzas de la palabra de Dios. Y eso Él lo hizo a través del pueblo fiel, el pueblo remanente, que quedaron los valdenses, los albigenses, los hugonotes, el pueblo que no se corrompió, y ellos permanecieron, ellos continuaron traduciendo las Sagradas Escrituras y propagándola. Y también el vino representa el sacrificio de Cristo, la sangre de Jesús. Por eso que cuando Cristo estableció la Santa Cena, les dio vino para tomar. Vino sin fermentar, por supuesto. Representa el sacrificio de Cristo. Así que los beneficios del sacrificio de Cristo iban a estar siempre al alcance de los hijos de Dios. Iba a ser mucho más difícil alcanzarlos, comprender el Evangelio y estudiarlo, porque no iba a haber sagradas escrituras, pero no iba a ser sacado totalmente de la tierra. Así que tenemos el aceite, el Espíritu Santo y el vino. El aceite, la obra del Espíritu Santo, trabajando en la conversión de seres humanos, llevándonos al arrepentimiento, guiándonos a la verdad, aún iba a continuar incluso en el tiempo más oscuro de la historia humana. Y también las verdades, las grandes verdades, las verdades esenciales de la palabra de Dios, también iban a ser proclamadas, y especialmente a lo que tiene que ver con el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Así que aquí vemos el primer caballo, el paganismo pierde. En el segundo caballo, Satanás usa persecución y la aceptación de prácticas pecaminosas dentro de la iglesia para corromperla. En el segundo caballo se usa la oscuridad y la impureza. La verdad se corrompe, se saca de las manos del pueblo de Dios. Hay hambruna por la palabra de Dios, pero Dios garantiza que lo esencial va a continuar. La iglesia va a poder subsistir a través, van a comprar su pan a gran precio para obtener las Sagradas Escrituras. Van a pagar un gran precio. Literalmente fue así. Comprar un volumen de las Sagradas Escrituras, tan solo los ricos podían tenerlo. Y espiritualmente, para obtener las verdades de las Sagradas Escrituras, podía costarte la vida. Podías morir. Millones murieron para poder creer y vivir de acuerdo a las verdades de las Sagradas Escrituras. Versículo 7, cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Miré, y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad
y con las fieras de la tierra. Entonces aquí el cuarto caballo dice amarillo en el español, pero en el original es un color verde, entre verde y amarillo, que es el color de la muerte. Cuando alguien está a punto de morir o cuando el cuerpo se está descomponiendo luego de haber muerto, ese es el color que se representa aquí. Entonces, aquí entramos al periodo de la Edad Media, desde el año 538 hasta la época del reavivamiento que vino con la Reforma. Entonces, se nos presenta a este periodo como un periodo de muerte, muerte espiritual. La iglesia en gran parte ha muerto, ha abandonado su pureza original, ha sido conquistada por el paganismo y aquella iglesia ahora se vuelve un poder perseguidor. Y por eso nos dice, es interesante que en el cuarto sello todo es 4, es el cuarto ser viviente. Dice, miré aquí un caballo amarillo y el que lo montaba tenía por nombre muerte y el Hades le seguía y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, hambre, mortandad y con las fieras de la tierra. O sea, todo tiene que ver con 4. En el Apocalipsis, el 4 representa universalidad. En otras palabras, en el cuarto sello, la iglesia apóstata tiene poder universal. Por eso el número 4, el énfasis en el número 4. Vemos el número 4 representado nuevamente en el capítulo 7. Dice, después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra que detenían los 4 vientos para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Así que representa el poder universal que los ángeles de Dios tienen para detener los conflictos, para que no haya conflicto universal que destruya la tierra hasta que los hijos de Dios sean sellados. Así que el número 4 representa universal, todo. Así que el cuarto sello se nos muestra a una iglesia en completa apostasía, que tiene completo poder y controla el mundo, y a los que se le oponen los persigue. Y usa 4 elementos de persecución. Dice, para matar con espada, esas son guerras, persigue al pueblo de Dios y usa la guerra para destruirlos. Las cruzadas se usaban para destruir al pueblo de Dios, que eran guerras. Con hambre, este es un hambre espiritual, pero también hubo grandes hambrunas, pero aquí el hambre es el hambre de la palabra de Dios, lo que viene del caballo anterior, hambrunas. Con mortandad o con, ¿cómo se llama? Con enfermedades. Y durante la Edad Media hubieron terribles plagas. Hubieron plagas que diseminaron a Europa. La plaga de la peste negra, la peste bubónica, mató casi la mitad de la población de Europa. Entonces, al abandonar la iglesia, al perder su fe original, al abandonar la verdad y al unirse a los poderes paganos, la protección divina sobre este mundo, porque la iglesia es la causa que, la iglesia es la sal de la tierra. La iglesia, es por la presencia de la iglesia que los poderes del mal no tienen el poder destructivo que de otra manera poseen. Por eso es gracias a la presencia de la iglesia de Dios, y mientras más pura la iglesia, más protección hay. Es por eso de que cuando Cristo estuvo en el mundo, se llenó de salud, de felicidad. Dios, como se llama, sanaba, protegía, levantaba a los muertos.
Y lo mismo ocurre cuando la iglesia va avanzando y conquistando territorio, pero lo opuesto ocurre cuando la iglesia pierde territorio o se vuelve infiel. Y lo vemos en la Edad Media. La gran mortandad por enfermedades, las guerras y todas aquellas cosas, y también la persecución contra el pueblo de Dios. Dice así que mata con pestilencias y las fieras de la tierra. Las fieras de la tierra representan a las naciones, a los poderes políticos. Entonces, se usan estos 4 elementos para destruir al pueblo verdadero. Al pueblo verdadero. Satanás está haciendo una guerra del todo, contra la iglesia. Y hoy hace lo mismo. Hace exactamente lo mismo. Usa exactamente los 2 grandes elementos que Satanás usa para tratar de destruir al pueblo de Dios. Es el compromiso, cuando la iglesia se somete a los poderes mundanos y la iglesia se vuelve mundana, se corrompe. Comenzamos a practicar, a vivir como el mundo vive, perdemos nuestro carácter particular de ser distintos porque pertenecemos a un reino distinto. Y la iglesia comienza a someterse al pensamiento mundano y a los principios mundanos y pierde su santidad. Esa es la arma más efectiva que Satanás usa contra la iglesia. Y en el otro lado está la persecución, el sufrimiento. Satanás sabe que si él lleva a la iglesia a comprometerse, entonces él va a tener mucho más poder y va a poder usar ese poder contra la iglesia y también contra el mundo. Entonces, cuando la iglesia está débil, cuando la iglesia está comprometida en el pecado y abandonado su fidelidad, Satanás tiene poder para destruir en el mundo, para hacer lo que quiera, porque la iglesia es el poder neutralizador contra Satanás. Muy bien, entonces vamos aquí, los 4 sellos nos han llevado desde el origen de la iglesia, un origen victorioso por Cristo Jesús, el jinete, pero vemos ahora paso a paso la iglesia comprometiéndose y abandonando su fidelidad original hasta que llega un tiempo de completa oscuridad, de muerte espiritual, de hambruna espiritual, y la oscuridad tiene completo poder sobre el mundo. El mundo está hundido en sufrimiento, en dolor, en guerras, en muertes, en enfermedad. La historia de la Edad Media. Muy bien, versículo 9. Cuando abrió el 5º sello, vi bajo el altar de las almas a los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se le dieron vestiduras blancas, y se le dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Entonces aquí vemos el 5º sello, nos muestra el altar. ¿Cuál altar? Este es el altar del incienso. Nos encontramos en el lugar santo, en el santuario. Esta es la primera vez que se ve el altar del incienso en el lugar santo. Y simbólicamente se presentan a las almas de aquellos que han sido muertos, que son los mártires. Bien interesante, porque se nos muestra que van a haber muchos mártires, pero se muestra la seguridad que aquellos que mueren por Cristo están asegurados. Se representa a sus almas ya estando en el lugar santo, allá en el cielo. Y se representa, es simbólico por supuesto, es una imagen simbólica que le da, el propósito de esta imagen es infundir ánimo a la iglesia para que tenga la certeza de que a pesar de que son muertos como malhechores,
El cielo no los considera de esa manera. El cielo los considera como hijos de Dios victoriosos y continúan siendo parte de aquella iglesia, porque la iglesia en el libro de Apocalipsis siempre está en el cielo. La iglesia es una entidad celestial. Y el que muramos por Cristo no destruye aquella realidad. Morimos por Jesús y estamos asegurados de nuestra vida eterna. El otro cuadro aquí es que vuelve a salir el blanco. ¿Se dan cuenta de ello? Ahora aquellas almas son vestidas de blanco. Entonces aquí vuelve a resurgir la fe original, la experiencia original. Entonces en el quinto sello llegamos a la época de la Reforma, cuando viene el reavivamiento de Dios de la fe primitiva. Y la iglesia primitiva vuelve a resurgir, no en todo su fulgor como en el tiempo del caballo blanco, pero aquí las vestiduras blancas son símbolo de la justicia de Cristo, el gran mensaje de la Reforma. Entonces, simbólicamente se viste aquellas almas que están debajo del altar. Ahora, fueron muertos por causa de la palabra, referencia a los dos periodos anteriores del precio que se paga por recibir la palabra de Dios. El precio es la vida. ¿Se acuerdan cuán cara llegó a ser la palabra de Dios? Había que pagar pagar un costo muy alto por tener el trigo y la cebada. Entonces aquí se nos muestra que es la muerte el precio que se pagaba. Y por el testimonio que tenían. Se muestra que los mártires morían producto de su creencia, su fe en la palabra de Dios y también por proclamar aquello que ellos creían. Y los hijos de Dios, a través de las edades, siempre han tenido esa doble experiencia. El que son alimentados por la palabra de Dios y aquella palabra les da el poder para ser testigos, para testificar por Cristo y proclamar la verdad. Y esa es aquella proclamación que en tiempos de intolerancia nos lleva a la muerte. Y lo mismo nos va a ocurrir a nosotros. Ahora, si tú comes tan solo en la vida física, si tú tan solo comes y no haces ejercicio, eventualmente aquella comida, no importa cuán bueno sea, te va a matar, te va a enfermar y vas a morir. Porque para que la comida que comemos nos haga saludables, nosotros tenemos que comer y a la misma vez ejercitar. Si tú comes y estás sentado mirando televisión y no haces nada, te vas a morir. No importa cuán bueno comas, puedes comer lechuguitas y ser vegano y comer súper saludable. Pero si no ejercitas, la comida te mata. Es lo mismo en la vida espiritual. Si tú tan solo comes y estudias y estudias y estudias y no testificas, eventualmente aquellas verdades maravillosas te vas a volver fanático o ideas raras van a comenzar a desarrollar en tu mente y aquello que fue dado para vida te destruye. Porque el propósito de la palabra de Dios es llevarnos a la testificación, el ejercicio espiritual. Hemos de invertir nuestra vida en salvar a otros. Y cuando nosotros nos dedicamos a salvar a otros, entonces creceremos saludables como cristianos. No te conformes tan solo de ir a la iglesia y ser un consumidor. Tantos hermanos van a la iglesia, los sábados estudian la escuela sabática, se sientan a discutir y luego las reuniones de oración y los estudios bíblicos están ahí y estudian ávidamente, pero no testifican. Y tarde o temprano pierden su fe. Es imposible mantener una fe viva si no estamos testificando. Imposible. Tarde o temprano te vas a morir espiritualmente. Entonces hay que orar mucho, hay que estudiar la palabra mucho, pero también hay que testificar mucho. Tenemos que invertirnos en la salvación de los demás. Es esencial.
Muy bien, tiempo de terminar. Vamos a volver al quinto sello la próxima semana porque hay algunas otras cosas que decir. ¿Hay alguna pregunta, hermanos? Yo. Sí, Gustavo. Pastor, una preguntita. El quinto sello que acaba de explicar usted, ¿podríamos relacionarlo en el tiempo a partir de 1844? No, el quinto sello es la época de la Reforma y nos La lleva anterior. desde el año 1517. Hablamos del año 1517, pero la influencia de aquellos que murieron por creer la palabra de Dios, por vivirla, predicarla, y nos habla específicamente cuando llega la Reforma y se proclama la gran verdad de la justificación por la fe. Y eso nos lleva del 517 hasta que viene el sexto sello, que el sexto sello comienza con el oscurecimiento del sol, el gran terremoto, el año 1755-1781. Ok, está bien. Perfecto. Tengo otra de los ¿Alguna otra 144.000. pregunta? Sí, tengo otra, pero eso lo dejamos para la próxima porque todavía no desarrolló ese tema. Ya, claro. No se me adelante. Yo tengo otra duda. Ya. Pastor, acá de Chile. Hable, hermana, hable. ¿Dónde está? No Sí. la veo hablando, fíjese. ¿No me ve? Ah, es que tengo la cámara apagada. Ya, hable nomás, haga la pregunta, hermana. Ya. Pastor, referente a ese tipo de influencias que la Iglesia ha adoptado de parte de la Iglesia católica, digamos así. Nosotros en la Iglesia celebramos, ¿cierto?, el Día de la Madre, Semana Santa, Navidad, el Día del Padre, ¿cierto? Son fechas que la Iglesia Católica ha propuesto en el calendario y que han sido tomadas y celebradas por todo el mundo prácticamente, ¿cierto? Y nos incluye a nosotros como adventistas igual. Entonces, ¿está bien que nosotros en la Iglesia celebremos ese tipo de acontecimientos? Gracias, hermana. Buena pregunta. Tenemos que analizar lo que nosotros, ¿cómo se llama? Aceptamos y no aceptamos. Hay cosas, hay fiestas y celebraciones que van en contra de la palabra de Dios, que al aceptarla violan principios y mandamientos. Por ejemplo, si comenzáramos nosotros a observar el domingo, va en contra de un mandamiento de las Sagradas Escrituras. Al mirar el asunto de estas fiestas que son inocuas, ¿cómo se llama? El Día de la Madre, el Día del Padre y cosas así. El apóstol Pablo nos aconseja en Romanos que cuando vamos a confrontar cosas así, que se permita que cada uno tenga su propia conciencia. Por ejemplo, en el asunto de la Navidad hay hermanos que ponen tanto énfasis en cuanto que no se debe celebrar la Navidad, que es malo, que es pagano. Pero cuando uno lee el espíritu de profecía, uno se da cuenta de que la hermana de White, a pesar de que ella admite que el origen es pagano, no está en contra en que se celebre la Navidad, pero que se celebre para la honra de Dios y para que se use para la bendición de los pobres, de los necesitados. Y yo pienso que esa es la manera en que debemos nosotros tomar estas cosas. No hay nada de malo recordarnos de nuestras madres y de nuestros padres. No hay nada de malo en usar estas fiestas para bendición. Yo me acuerdo cuando era niño en la iglesia de Porvenir, el Día de la Madre, salíamos por la calle y llevábamos un montón de rosas rojas. Y entonces, cuando una mujer venía caminando, se le preguntaba, ¿es usted mamita? Y si ellas decían sí, entonces venía un muchacho que tocaba la guitarra y le cantábamos un canto para las madres y le dábamos una florcita y decía con cariño, feliz Día de la Madre de la Iglesia Adventista de Porvenir.
Entonces, estamos ahí usando el honrar a nuestras madres, el honrar a nuestros padres. Debiéramos hacerlo todos los días, pero no precluye que un día al año nos juntemos como familia y cumplamos también el mandamiento que dice honra a tu padre y a tu madre, que es hacer felices a nuestros padres, hacerles sentir que los amamos, que son especiales para nosotros. Entonces, yo no veo como algo malo el que celebremos aquellas cosas. Si fuese así, no podríamos ir de vacaciones, no podríamos, porque todas aquellas cosas el mundo las ha puesto, pero debemos mirar más allá y ver si contradice algún aspecto, si hay una oposición directa a las Sagradas Escrituras. Por ejemplo, la Pascua, cuando viene la Semana Santa. Nosotros sabemos que la Semana Santa usualmente no es en la fecha correcta. Jesús nos dio una fiesta para que nosotros celebremos y conmemoremos su muerte y su resurrección. Es la fiesta que celebramos en la Santa Cena. Es una fiesta. Nos sentamos a comer y a recordar a Jesús. Tristemente debiese hacerse mucho más seguido, pues los apóstoles lo celebraban mucho más seguido. Cada vez que se sentaban a comer, para ellos era la celebración de la muerte y la resurrección de Jesús. Pero la Semana Santa se puede usar para predicar y enseñarle al mundo acerca de Cristo, acerca de su muerte, acerca de su resurrección. Y podemos usarla para recordarnos, y podemos recordarnos de la muerte de Cristo, su resurrección, todos los días del año. Lo mismo del nacimiento de Jesús. Podemos recordarnos y cantar todos los días del año que Cristo nació. ¿Y por qué no el 25 de diciembre? Entonces, si lo usamos en forma sabia, lo podemos usar para el bien. Ahora, si nos volvemos como el mundo y comenzamos a dar los chocolatitos y los conejitos y eso es todo lo que hacemos, entonces eso perdimos el sentido de lo que podemos usar y el bien que podemos ganar para nosotros mismos y a otros del exaltar lo que es aquellas fiestas nos recuerdan. Entonces, en eso yo no veo que haya malo, pero dentro de la Iglesia Adventista se practica el principio que nos da el apóstol Pablo, que en estas cosas cada uno tenga su conciencia. Si a ti tú prefieres no, sé libre, no lo hagas, está bien, pero no juzgues al hermano que escoge hacerlo, porque no tenemos un mandamiento claro en las Sagradas Escrituras, ni en el Espíritu de Profecía, que prohíba hacer estas cosas, o que nos diga que debemos hacerlo. Entonces ahí Dios nos ha dado la libertad de escoger si lo hacemos o no lo hacemos. Muy bien, oremos y terminamos. Nuestro amado Dios, gracias por darnos tu palabra y mostrarnos, Señor, las influencias que están en juego en la vida de la iglesia. Aquí vemos, Padre, que la única manera que la iglesia es victoriosa es cuando se pone de parte de tu palabra. Y los principios que gobiernan nuestro corazón son los principios celestiales. Enséñanos a serte fieles, Padre, hasta la muerte, a amar tu palabra, Señor, a cualquier costo y a estar dispuestos a morir por mantener, Señor, la pureza de la fe que nos has dado. Pero a la misma vez, Señor, enséñanos a tener cuidado con el fanatismo, con irnos al otro extremo, en que lo vemos todo malo y criticamos todo y todo nos ofende. Te pido, Señor, que nos hagas cristianos maduros en la imagen de Jesús y que aprendamos a ser como Cristo, Señor, en todos los aspectos de nuestra vida. Enséñanos, Señor, danos el poder para, Señor, vivir de acuerdo a aquella fe preciosa que nos dejó Jesús. Y que amemos tu palabra y que vivamos para testificar de ella, Señor, y que proclamemos las grandes verdades que nos has otorgado al mundo. De esa manera, Señor, atrayendo a otros a Cristo y también preparando al mundo para la segunda venida de Jesús. Bendícenos al separarnos, llénanos de tu espíritu y que podamos representarte todo. Lo pedimos por Jesús. Amén.
Muy bien, hermanos míos, un abrazo grande. Que el Señor los bendiga mucho. Gracias.